Bienvenidos a MateA, Matemáticas Fáciles y para Todos. Hoy vamos a ver lo que es la continuidad uniforme. Bueno, y para presentarte este concepto, vamos a ver todos estos puntos de aquí. Primeramente, vamos a recapitular, vamos a recordar lo que es la continuidad definida bajo el criterio epsilon delta de una manera muy breve, ya que este concepto te lo presenté en otro vídeo de una manera muy detallada. Luego vamos a ver lo que es el rectángulo 2 epsilon, 2 delta. Después te voy a explicar gráficamente lo que es la continuidad uniforme. Luego veremos lo que es la aproximación uniforme, ¿ok? Lo cual nos va a ayudar a entender por qué se llama este concepto continuidad uniforme. Después te presentaré la definición formal y luego de eso te voy a presentar aquí un esquema general que te va a ayudar para poder demostrar la continuidad uniforme de una función y al final veremos un breve resumen de todo lo que hemos aprendido en este vídeo. Entonces, recapitulemos lo que es la continuidad definida a través del criterio epsilon delta. ¿De acuerdo? Tenemos que nuestra función f tiene como dominio al conjunto D. Ya sabemos que D es un subconjunto del conjunto de los números reales. F tiene como dominio a D y como codominio al conjunto de los números reales. Esta función será continua en x sub 0 elemento del dominio de la función si para todo epsilon, para todo entorno epsilon, existe un entorno delta, aquí se encontraría nuestro entorno delta, de modo que para toda x del dominio, para toda x elemento de este conjunto, que presenta la siguiente propiedad, donde la distancia entre x y x sub 0, fíjate, vamos a poner a nuestra x aquí, por ejemplo, la distancia entre x y x sub 0 es menor que delta, ¿ok? Como puedes observar aquí en el gráfico, esta distancia de aquí es menor que esta otra de aquí, que el entorno delta. ¿De acuerdo? Teniendo todo esto, entonces la distancia entre la imagen respectiva de x, se encontraría por aquí, f de x, la distancia entre f de x y f de x sub 0 es menor que el entorno epsilon. ¿De acuerdo? Como te expliqué en el vídeo introductorio, este entorno de aquí puede ser arbitrariamente pequeño, ok, esto puede ser mucho más pequeño y siempre vamos a encontrar un entorno delta lo suficientemente pequeño de modo que todas las imágenes de x que cumplen con esta propiedad se encuentren dentro del entorno epsilon. ¿De acuerdo? Ahora, como vimos en el vídeo introductorio a la continuidad definida a través de el criterio epsilon delta, delta depende del gráfico de la función, ¿ok? Depende de este gráfico de aquí. Delta también depende del valor asignado a epsilon. Vamos a ponerlo aquí. Delta depende de epsilon, como también del punto x sub 0. ¿De acuerdo? Pero no depende de este valor de aquí, no depende de x. Si el entorno epsilon varía, ¿ok? Se vuelve arbitrariamente pequeño, delta también tiene que variar, ¿de acuerdo? Por eso decimos que delta depende de epsilon y también depende de dónde se encuentre x sub 0. Para entender mejor por qué delta depende de x sub 0, observemos los siguientes gráficos. ¿Ok? Ambos representan a la misma función y fíjate, para este valor de x sub 0,
delta es muy grande. Porque, por ejemplo, para este valor x de aquí, ¿ok? Esta x está dentro del entorno delta, la imagen respectiva de x se encontraría aquí. F de x, ¿de acuerdo? Esta delta de aquí es muy grande y por eso tenemos que elegir a delta más pequeña alrededor de nuestro x sub 0 para que nuestra función pueda ser continua en ese punto. ¿De acuerdo? Para cualquier x que se encuentre en este entorno delta, las imágenes respectivas se encontrarán dentro del entorno epsilon. De acuerdo, aquí puedes observar gráficamente que delta depende del entorno epsilon y de x sub 0, de este punto. De acuerdo, no te olvides de esta idea. En la continuidad definida a través del criterio epsilon delta, delta, el entorno delta, depende de epsilon y de x sub 0. ¿De acuerdo? Veamos ahora a los rectángulos 2 epsilon, 2 delta. ¿A qué me refiero con esto? Mira, otra manera de interpretar la continuidad epsilon delta es a través del rectángulo 2 epsilon, 2 delta. Fíjate, para todo lado vertical, ¿de acuerdo? La altura del rectángulo, para todo lado vertical arbitrariamente pequeño, se puede encontrar un lado, la base, un lado horizontal, 2 delta, lo suficientemente pequeño de modo que la gráfica de la función intersecta solamente a los lados verticales del rectángulo. ¿De acuerdo? Te lo vuelvo a repetir. Para todo lado vertical 2 epsilon arbitrariamente pequeño, se puede encontrar un lado horizontal 2 delta lo suficientemente pequeño de modo que la gráfica de la función intersecta a los lados verticales del rectángulo. ¿De acuerdo? Y como puedes observar, la función es continua en el punto x sub 0 para cualquier x arbitraria que cojas que se encuentre en el entorno delta, la imagen respectiva de x, es decir, f de x, no, perdona, aquí es f de x sub 0, la imagen de x, f de x, se encontrará dentro del entorno delta, como puedes observar aquí. Fíjate, si x sub 0, para la misma función, si x sub 0 se encuentra aquí, la función es continua para el mismo entorno epsilon si elegimos a delta más pequeño. Ahora, interpretando la continuidad bajo el rectángulo 2 epsilon delta, para el rectángulo cuyo lado vertical, cuya altura mide 2 epsilon, su base mide ahora 2 delta sub 1, ¿de acuerdo? No es la misma delta de aquí, ¿de acuerdo? Para todo lado vertical, 2 epsilon arbitrariamente pequeño, podemos encontrar un lado horizontal 2 delta sub 1, lo suficientemente pequeño, de modo que la gráfica de la función intersecta a los lados verticales del rectángulo. ¿De acuerdo? Fíjate, si desplazo al rectángulo 2 epsilon, 2 delta,
a lo largo de la gráfica de la función, puedes observar que el trozo de la función que se encuentra en el interior del rectángulo hasta ahora intersecta solamente los lados verticales, pero mientras más nos acerquemos al origen de las coordenadas, podemos observar que, por ejemplo aquí, la gráfica intersecta al lado horizontal, ¿de acuerdo? Por eso tenemos que coger un lado horizontal lo suficientemente pequeño para el lado vertical, de modo que la función, como aquí abajo, intersecte al rectángulo en sus lados verticales. ¿De acuerdo? No te olvides entonces esta idea gráfica de la continuidad a través de el rectángulo 2 epsilon 2 delta, que es importante para comprender posteriormente lo que es la continuidad uniforme. Ahora, aquí puedes observar a la función seno. Esta función nos va a ayudar a entender gráficamente lo que es la continuidad uniforme. ¿De acuerdo? Esta función es uniformemente continua, como ya demostraremos en otro vídeo, ya que gráficamente, fíjate, digamos que aquí tenemos a nuestro rectángulo 2 epsilon 2 delta, y nosotros podemos desplazar este rectángulo a lo largo de la gráfica de la función, de modo que la gráfica intersecte solo en sus lados verticales. De acuerdo, para cualquier rectángulo 2 epsilon 2 delta arbitrariamente pequeño que cojas, vas a poder desplazarlo a lo largo de la gráfica de la función, de modo que ésta intersecta a este rectángulo solamente en los lados verticales de él. ¿De acuerdo? A diferencia de la continuidad definida a través del criterio epsilon delta, ¿de acuerdo? Vas a poder desplazar a este rectángulo sin la necesidad de adaptar a delta, sin la necesidad de hacer el lado horizontal de este rectángulo más pequeño, ¿no? Como vimos en este ejemplo de aquí. Si desplazamos este rectángulo 2 epsilon 2 delta a lo largo de la gráfica de la función, para que el gráfico solo intersecte a los lados horizontales del rectángulo, el entorno delta tiene que ser adaptado, tiene que variar. ¿De acuerdo? En este caso, delta se vuelve más pequeño, ¿no? Aquí tenemos el entorno delta y aquí tenemos este entorno delta sub 1 que es más pequeño. ¿De acuerdo? En la continuidad uniforme, tú puedes desplazar a este rectángulo sin la necesidad de adaptar a delta para que la gráfica, el trozo de la gráfica de la función que se encuentra dentro del rectángulo solamente intersecte los lados verticales de él. ¿De acuerdo? Ahora, en esta animación puedes observar a dos funciones. La función de color azul, f de x igual a 1 entre x, es una rama de la hipérbola. Y la función que tienes en rojo, g de x igual a la raíz cuadrada de x, ya la conocemos. Ambas funciones son continuas, como hemos demostrado en vídeos anteriores. Ahora, la función g de x igual a la raíz cuadrada de x, la función que está de color rojo, como puedes observar, es una función uniformemente continua. ¿De acuerdo?
La gráfica de la función intersecta solamente a los lados verticales de el rectángulo. ¿De acuerdo? Sin embargo, la función f de x, la función que está de color azul, no es uniformemente continua. Es continua, pero no es uniformemente continua. Observa, mientras más nos acercamos al punto 0, la gráfica de la función deja de intersectar los lados verticales del rectángulo. Fíjate. Ahora la función intersecta a los lados verticales, pero mientras más nos acercamos al cero, más fuerte es el crecimiento de la función, de modo que ese trozo de la función que se encuentra dentro del rectángulo intersecta ya los lados verticales del rectángulo. ¿De acuerdo? Así puedes observar gráficamente que la función f no es una función uniformemente continua. De acuerdo, la función f de x no es uniformemente continua. El argumento, cuando x sub 0 está muy cerca, arbitrariamente cerca de 0, la función crece tan rápido que a pesar de elegir a delta arbitrariamente pequeña, la gráfica intersectará al lado superior del rectángulo, al lado horizontal. ¿De acuerdo? Más adelante, en otros vídeos, demostraremos las siguientes proposiciones, que la continuidad uniforme implica continuidad. ¿De acuerdo? Hemos visto en la animación que la función raíz cuadrada de x, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo aquí, la función raíz cuadrada de x es uniformemente continua. ¿Ok? Y sabemos también que esta función es continua. ¿De acuerdo? Ahora, la continuidad, como vimos en el otro ejemplo, la función g de x, esta rama de aquí de la hipérbola, esta función es continua, como ya hemos demostrado, pero no es uniformemente continua, ¿de acuerdo? La continuidad no implica continuidad uniforme, ¿de acuerdo? Aquí vemos que la continuidad uniforme es una propiedad más fuerte de continuidad, ¿ok? Ahora, vayamos al siguiente punto. Aproximación uniforme. Fíjate, voy a graficar rápidamente a una función continua en su dominio. La definición de continuidad bajo el criterio epsilon delta nos permite, nos garantiza aproximar una función continua. Fíjate, si x sub 0 se encuentra aquí, f de x sub 0 se encontraría por aquí. Cojamos entonces a este entorno epsilon y a este entorno delta de aquí. ¿De acuerdo? Esta función es continua en x sub 0. ¿De acuerdo? Interpretémoslo así. Para todo error máximo, epsilon, ¿ok? Epsilon es una cota de error. Vamos a encontrar un entorno
delta, de modo que la imagen de todo argumento, ok, ya sabemos que nuestro argumento es la x, la imagen de todo argumento del entorno delta diste, fíjate que estaría f de x, la imagen de todo argumento del entorno delta, f de x, diste como máximo epsilon de f de x sub 0. ¿De acuerdo? Para todo argumento x del entorno delta se puede usar f de x sub 0 como una aproximación de f de x. Ahora, para que podamos obtener una aproximación uniforme, se tendría que exigir que el entorno delta, que este entorno de aquí, sea el mismo para todo x sub 0 del dominio. ¿De acuerdo? Para todo error máximo, epsilon, vamos a encontrar un delta global, ¿de acuerdo? De modo que la distancia de toda pareja de imágenes sea menor que ese error, siempre y cuando las preimágenes x y x sub 0 sean menor que el entorno delta. Esta de aquí es la idea central de continuidad uniforme que nos permite construir un rectángulo 2 epsilon, 2 delta, de modo que podemos recorrer toda la gráfica de la función cortando esta solo los lados verticales de nuestro rectángulo. ¿De acuerdo? Ahora sí, vayamos a la definición formal de continuidad uniforme. ¿Qué nos dice esta definición? Que si tenemos a una función f cuyo dominio es el conjunto de subconjunto del conjunto de los números reales y su codominio es R, esta función será uniformemente continua si para todo epsilon mayor que 0 va a existir un entorno delta tal que para todo x e y elementos del dominio, x e y son elementos arbitrarios del dominio donde la distancia entre ambos será menor que delta, eso va a implicar que la distancia entre las imágenes respectivas de x e y será menor que epsilon. Vayamos a un gráfico para explicarte esta definición abstracta. Mantén siempre en tu cabeza al triángulo 2 epsilon, 2 delta y la idea gráfica intuitiva de lo que es la continuidad uniforme. Esta de aquí es la gráfica de una función uniformemente continua. ¿De acuerdo? Voy a empezar con esta parte de aquí. Vamos a coger a dos elementos arbitrarios del dominio cuya distancia es menor que delta. Digamos entonces que x e y se encuentran aquí. Vamos a fijar a x aquí. E y, digamos que se encuentra aquí. La distancia entre ambos es menor que delta. Digamos que este es el entorno delta. Se tiene que cumplir que la distancia entre las imágenes respectivas, la imagen de x se encontraría por aquí más o menos, f de x, y la imagen de y se encontraría por aquí, f de y. La distancia entre ambas imágenes es menor que el entorno epsilon, digamos que este es el entorno epsilon. ¿De acuerdo? Vamos a graficar a este entorno para que podamos graficar a nuestro rectángulo 2 epsilon 2 delta.
¿De acuerdo? Aquí se encontraría el rectángulo 2 epsilon y 2 delta y puedes observar que ese trozo de la gráfica intersecta al rectángulo en sus lados verticales. ¿De acuerdo? Ahora, volviendo a la definición. Si x e y, estos dos elementos arbitrarios del dominio, tienen otros valores, ¿ok? Digamos que ahora x se encuentra aquí e y se encuentra aquí, ¿ok? Y siguen cumpliendo con esta propiedad, que la distancia entre ambos es menor que delta, las imágenes respectivas de x y de y estarían por aquí, f de x, f de y, y podríamos coger aquí otra vez al mismo entorno epsilon, ¿de acuerdo? Y podríamos volver a construir al mismo rectángulo 2 epsilon, 2 delta. ¿Ok? En otras palabras, da igual qué valor tengan x e y, siempre y cuando la distancia entre ambos sea menor que delta, las imágenes respectivas, la distancia de las imágenes respectivas será menor que el entorno epsilon. Para todo epsilon, epsilon puede ser arbitrariamente pequeño. Siempre vamos a encontrar un entorno delta, de modo que si estos dos elementos del dominio se encuentran dentro del entorno delta, la imagen de ellos siempre se encontrará dentro del entorno epsilon. ¿De acuerdo? Siempre que cojas dos elementos del dominio cuya distancia es menor que el entorno delta, ¿ok? ¿Ok? Da igual donde nos encontremos, ¿ok? Donde se encuentren x e y, siempre y cuando la distancia entre ambos sea menor que delta, la imagen respectiva de x y de y se encontrará dentro del entorno epsilon. ¿De acuerdo? Como puedes observar aquí, algo muy importante es que delta solo depende de epsilon. ¿De acuerdo? No depende de x o de y. Recuerda que en la definición de continuidad a través del criterio epsilon delta te expliqué que delta depende de epsilon y de x sub 0. Aquí, en la definición de continuidad uniforme, delta solo depende de epsilon. Bueno, para demostrar que una función es uniformemente continua, ¿ok? Vamos a tener que coger a un entorno epsilon, vamos a poner primeramente sea epsilon mayor que 0, luego vas a tener que elegir a delta, ¿ok? Elíjase delta, ¿ok? Vas a tener que definir aquí a tu delta, punto, punto, punto. ¿Y cómo vas a hacer para elegirla? Vas a partir de esta inecuación. ¿De acuerdo? Análogamente a lo que hemos hecho en las demostraciones de continuidad. ¿De acuerdo? Luego vas a tener que coger a dos valores arbitrarios del dominio, sea x e y, elementos del dominio de la función que cumplan con esta propiedad donde la distancia entre x e y es menor que delta, ¿de acuerdo? Estas de aquí, todo esto que tenemos
de colores, de rojo, de amarillo y verde, son tus condiciones. ¿De acuerdo? Ahora, con ayuda de ellas, vamos a tener que demostrar la implicación. Entonces, vamos a partir por esta expresión de aquí. El valor absoluto de f de x menos f de y, y ahora apoyándote de tus condiciones y de las transformaciones respectivas, vas a tener que demostrar que esta expresión es menor que epsilon. ¿De acuerdo? Este es el esquema general para demostrar la continuidad uniforme. ¿Ok? Más adelante vamos a ver varios vídeos en los cuales vamos a demostrar esta propiedad, ¿ok? Utilizando este esquema. ¿De acuerdo? Bueno, para terminar este vídeo hagamos un breve resumen. Hemos visto aquí que la continuidad uniforme deriva de la continuidad epsilon delta. Algo muy importante para las demostraciones es que siempre tengas presente que en la continuidad uniforme delta solo depende de epsilon. Delta no depende de x ni de y, ¿de acuerdo? Ahora, también hemos visto que la continuidad es una propiedad local, ¿de acuerdo? La continuidad uniforme es una propiedad global, ¿de acuerdo? No tendría sentido decir que una función es uniformemente continua en un solo punto, ¿de acuerdo? También hemos estudiado que una función es uniformemente continua si una pequeña variación del punto x produce una pequeña variación de la imagen respectiva y el tamaño de esta variación, ¿ok? De la variación de f de x, solo depende de la variación de x. Depende de la variación, pero no depende del mismo punto x. ¿De acuerdo? Bueno, espero que me hayas podido comprender, espero que te haya gustado este vídeo. No te pierdas los vídeos que vendrán después. Te voy a presentar varios ejemplos en los que vamos a demostrar que una función es uniformemente continua. Espero que estos vídeos también te ayuden a comprender mejor lo que es la continuidad uniforme. Y bueno, si te gustó este vídeo no olvides de darle un like, de suscribirte a mi canal, de compartir este material y de activar la campanita. Muchas gracias, adiós.